Dios no quiere que, Dios quiere que todos vengamos al arrepentimiento y que seamos salvos, porque Dios es bueno. Dios no nos va a condenar si nosotros nunca habíamos escuchado el Evangelio y que teníamos un desconocimiento total de él. Por eso es que la palabra se predica en todo lugar. La palabra se predica en todos los confines de la tierra. Amén. Entonces, en lo que se refiere al mundo es al sistema que gobierna al mundo. A eso se refiere. No seamos amigos del mundo. Por eso dice la amistad con el mundo, dice Santiago 4. ¿Ya? Entonces, el sistema de gobierno, lo que está en contra de Dios. En el mundo hay muchas cosas que están en contra de Dios. Amén. Hay cosas en el mundo que el ser humano lo toma como bueno. Y en realidad eso es malo ante los ojos de Dios. Por ejemplo, el aborto. Dios no aprueba eso porque Él envió esa vida. Y nosotros no somos nadie, los seres humanos, para quitarle la vida a otro ser humano. Entonces, esas cosas que hay en el mundo son en contra de Dios. Por eso dice la amistad con el mundo. Tenemos que diferenciar bien que la amistad con el mundo dependiendo de la situación. Porque nosotros estamos llamados a respetar las leyes y a cumplirlas. Amén. Y obedecer a nuestros gobernantes. Pero aquí hay un pero muy grande. Ahí podemos hacer un paréntesis porque se dictan leyes que van en contra de Dios. Y todos lo sabemos por las noticias, por el convivir que nosotros hemos experimentado día a día y en el transcurso de los años, ¿no verdad? Y casi en todos los países está sucediendo lo mismo. Se dictan leyes hechas por el ser humano que van en contra de los designios de Dios. Aceptan todo lo malo, lo legalizan. Pero nosotros no podemos aceptar eso malo. Tampoco nos podemos poner a hacer huelga por eso, no. Lo que tenemos que nosotros es no acatar esa orden, porque se dicen que yo puedo consumir droga y yo voy a ir a consumirla. No, ¿verdad? Porque eso es malo está en contra de los designios de Dios, de los mandamientos de Dios. Ahora roban y hacen tanta maldad y hasta los premian. Porque hay leyes permisivas. Leyes que dictó el ser humano para beneficiar a la maldad. Entonces el mundo está, como decir, cambiando, pero no para bien, está cambiando para mal. Pero escrito está en la palabra de Dios que eso tiene que suceder. Y sucederán cosas peores de lo que estamos viviendo en la actualidad. Amén. Amén. Dice Santiago, dice, ¿de dónde vienen las guerras, los pleitos entre vosotros? Entonces son de las pasiones. ¿Pero qué son las pasiones del ser humano? Hay pasiones que son de la carne, que ahí está el adulterio, la fornicación y un sinnúmero de pecados de la carne, que también están escritas aquí en la palabra. Las pasiones de los ojos, porque muchas personas codician al matrimonio ajeno, a la pareja del matrimonio ajeno. Es decir, si es un varón que codicia a la mujer del vecino que tiene otro hogar, entonces esos son pasiones que a Dios no le agrada. Amén. Amén. Entonces son pasiones, los deseos de la carne, de los ojos y la vanagloria de la vida. ¿Qué será la vanagloria de la vida? Hay cosas en la vida que por vanagloria la hace el ser humano. Muchas veces porque no conoce que eso está mal, que eso es pecado. Mire que cuando Jesucristo estuvo aquí en la tierra, su propio pueblo, por vanagloria, los fariseos se vanagloriaban de que ellos sabían la ley que gobernaba en ese entonces sus vidas, cuando Jesucristo vino a la tierra. Pero ellos se enfrascaban en esa situación y no tenían misericordia, porque Dios vino a enseñarnos la humildad. Dios vino a enseñarnos, Jesucristo, la santidad.
y que tenemos que tener misericordia para los demás. Pero esa misericordia los fariseos no la demostraban. Amén. Entonces esa es la vanagloria de la vida. La jactancia, la arrogancia, el orgullo, la soberbia. En la actualidad nosotros conocemos a muchas personas que son arrogantes, que son orgullosas, que son vanagloriosas. Eso es la vanagloria de este mundo. No, yo sí soy esto, yo soy el otro, y al otro le quieren hacer daño. Entonces esa es la vanagloria que también Dios lo ve que está mal, es un pecado. Eso va en contra de los mandamientos de Dios. Porque si yo hago todo eso, yo me estoy haciendo amiga del mundo. Y el que es amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Gloria sea el Señor. Alábelo, alábelo que Cristo vive. Por eso Dios nos ha dejado su palabra. Por eso Dios nos ha dejado escrito todo lo que nosotros debemos de cumplir, todo lo que nosotros debemos de hacer, porque ustedes se preguntarán, ¿y yo cómo sé si eso está mal? Es que todo eso está escrito y el ser humano por naturaleza sabe que está mal. Porque al niño desde pequeño le dicen no lo haga, pero por curiosidad avanza, pero sabe que está mal, está viendo que usted no lo vea para cometer la travesura, pero él sabe dentro de sí que eso está mal. Ahora cuando nosotros hemos crecido, más aún, ahora nosotros sabemos qué es lo que está mal y qué es lo que está bien para mi vida. Pero ahora al ser humano le gusta juntarse con personas que hacen lo malo. Y dicen, no, es que por el momento nomás voy a aceptar hacer determinada acción. Pues esa determinada acción constituye un pecado grande ante los ojos de Dios, porque algo él ha de haber sentido de no hacerlo. Cuando ya comete el error y comete tremenda equivocación, su vida ya la ve en peligro. Ya no sabe cómo salir de esa situación en que fue arrastrado. Pero cuando le conversa, le dices que yo no lo quería hacer. Algo me decía que no lo haga, pero yo lo hice. ¿Sí han escuchado? Eso de que algo me decía es porque él sabe que eso está mal. En el momento que se reunió con aquellas personas a hacer lo malo, él algo le decía que está mal. Y si a usted algo le dice que está mal, usted obedezca, obedezca. Si algo me dice que está mal, yo lo evito y no lo hago, porque Dios contempla la tierra y está viendo cuáles son sus acciones, su modo de expresarse, su modo de hablar y de conducir su vida. Porque la vida que nosotros tenemos nos la ha dado el Dios eterno. La vida, ni nosotros somos dueños de nuestra vida. Nosotros no podemos decir, no es que yo ya no quiero ya vivir, ya no quiero existir. No podemos decir eso, porque el dueño de nuestra vida es Dios. ¿Quién es el dueño de nuestra vida? Dios. Dios. Alábelo, alábelo que Cristo vive. Dice el versículo 5, ¿o pensáis que la Escritura dice en vano? Dice. No es en vano lo que dice la Escritura, ¿no, verdad? Dice en el versículo 2, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedid y no recibís, porque pedís mal para gastarlos en vuestros deleites. Hay personas que le piden a Dios determinada bendición, pero es para él seguirse perdiendo. Apenas cobra su sueldo, va y lo invierte con sus amigos. Y en la casa lo están esperando, ¿no, verdad? Entonces lo invierten mal. Lo hizo, el sueldo lo hizo nada en sus deleites. Porque así hay bastantes personas, ¿no, verdad? Amén. Hay padres de familia que los hijos necesitan y sin embargo lo gastan en sus deleites. Eso es una vanagloria, eso es un pecado. Amén. Por eso que el mundo está como está, al revés. A lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno. Amén. Entonces no es en vano, dice la palabra de Dios,
en el 5, que no es en vano, no, o pensáis que la Escritura dice en vano. No está en vano escrito estas palabras, ¿no verdad? Que gastan en sus deleites, que son vanagloriosos, que son soberbios, que son altivos. El Señor manda que se arrepientan de todos esos pecados, porque todo eso es pecado ante los ojos de Dios. Entonces no debemos ser vanagloriosos, no debemos pecar con nuestros ojos ni con nuestros pensamientos. Amén. Porque dice que no es en vano lo que está escrito en la palabra de Dios, ¿no verdad? El que ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. Quiere decir, si nos anhela celosamente, usted sí sabe lo que es el celo, ¿no verdad? El celo del Señor, celosamente. Él no comparte su gloria con nadie. No le puede decir a Dios, dice, hay personas que dicen, yo le voy a pedir permiso a Dios, pero yo voy a hacer esto. No, Él no comparte eso. Porque lo que usted va a hacer está mal y Él no le va a dar autorización. Es como cuando usted le dice a sus padres, es que yo me voy y vengo mañana o vengo pasado. ¿Y dónde te vas? Tiene que decirle dónde se va. Amén. Y así que somos adultos, muchas veces en nuestros hogares tenemos que decir, ya regreso. ¿Y dónde voy? Voy a tal parte. ¿No verdad? Y más aún con aquel Dios todopoderoso que nos ve, así estemos escondidos. Todo lo que se hace aquí en la tierra, Dios lo observa. Amén. Todas nuestras acciones, nuestras actitudes, nuestras obras están siendo vistas por ese Dios eterno. Gloria a Dios. Alábelo, alábelo que Cristo vive. Dice que nosotros tenemos que tener una vida sujeta a Dios. Yo les pregunto si en verdad usted tiene una vida sujeta a Dios, como los que están aquí en el parque, si están escuchando esta palabra, hay que tener una vida sujeta a Dios. Y si yo quiero tener una vida sujeta a Dios, tengo que cumplir lo que ordena la palabra de Dios. Seguir lo que dice la palabra de Dios. No dejándome engañar por espíritus engañadores que hay en este mundo. Porque en este mundo sí saben que hay espíritus engañadores que incluso se han infiltrado dentro de las congregaciones, dentro de la propia iglesia. Se han reunido esos espíritus engañadores y han cambiado la palabra de Dios por doctrinas de hombres. Por doctrinas de hombres. Por eso es que se predica en todo lugar la palabra, porque dice la Escritura que muchos serán engañados. Incluso los escogidos serán engañados. ¿Por qué? Porque el ser humano le da esa comezón de oír algo nuevo, escucha una cosa, ahora que hay el internet, escuchan una cosa, escuchan otra, escuchan prédicas de falsos predicadores, porque hasta eso hay dentro de la casa de Dios. Por eso Dios cuando venga por su iglesia dice, cogerá a uno y el otro se quedará. Pero ¿por qué se quedará? No es porque Dios es malo, sino porque Dios lo sabe todo. Por eso tenemos que tener cuidado cuando escuchamos en el internet lo que está diciendo aquella persona. Debe estar en la palabra de Dios, porque si no está en la palabra de Dios, eso no es de Dios, eso es del diablo. Gloria sea al Señor, alábelo, alábelo que Cristo vive. Por eso nosotros no nos podemos dejar de engañar con espíritus engañadores. Dice la palabra de Dios que Él es el que nos da todo. Si Él nos da todo, Él nos dio nuestra familia. Amén. Si lo creen, ¿no verdad? Él nos dio nuestra familia. Como Él nos da todo, Él nos da vida. Vida eterna y en abundancia que tenemos los que ya estamos en Cristo, ¿no verdad? Porque los que aún no están en Cristo, cuando vengan a Cristo van a tener esa vida en abundancia y esa vida eterna. Por eso se predica la palabra de Dios. Pero como Dios nos da nuestra familia, también Dios nos da una fuente de trabajo. El lugar donde vamos a trabajar, el lugar donde trabajamos o estudiamos, o nuestra familia, a esas personas, a esos grupos de personas, nosotros tenemos que alumbrarlos con nuestra luz. Y usted dirá, ¿y yo por qué voy a hacer luz? Es que nosotros somos luz. ¿Y sabe por qué nosotros somos luz?
Porque la palabra de Dios dice que Jesucristo es la luz del mundo, la luz verdadera del mundo. Pero si usted ya tiene a Cristo en su vida, yo tengo a Cristo en mi vida y Cristo es la luz del mundo, entonces yo tengo esa luz del mundo. Alábelo, alábelo que Cristo vive. Yo tengo esa luz del mundo. Entonces si yo estoy con mi familia, tengo que ser la luz de mi familia. Porque usted, cuando es la luz de su familia, tiene que alumbrarlos a todos. Amén. Porque cuando se va la luz en su casa, usted prende una velita para alumbrarse, ¿no, verdad? O pone una lamparita para alumbrarse, una lámpara de pilas, porque se ha ido la luz. Pero usted la lámpara no la esconde, ni la luz la pone atrás de la puerta. ¿Usted dónde la pone? En algo alto, en una mesa, en un aparador alto, ¿no, verdad? Entonces, ¿para qué lo pone ahí? Para que alumbre a todos. Porque esa luz va a alumbrar a todos los de la casa, porque se ha ido la luz. Entonces, como la familia no conoce a Dios, la familia está en tinieblas. Y si la familia está en tinieblas, es como que se ha ido la luz. Pero cuando usted entra y usted va entrando, esa luz va alumbrando a todos. Qué bonito alumbrar a nuestra familia con esa luz que tenemos nosotros, esa luz que es el Cristo de la gloria, esa luz que recibimos un día, que sabemos que esa luz un día vino a la tierra para alumbrar las vidas del ser humano que estaba perdido. Aleluya, glorifica al Señor. Alábelo, alábelo que Cristo vive. Entonces nosotros debemos ser luz. También dice en 2 de Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. ¿Sabe por qué dice así? Que no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Porque usted tiene que ser fuerte, usted tiene que ser leal a Dios. Dice, no nos ha dado espíritu de cobardía. Dice, no, yo no les voy a predicar a mi familia porque son molestos, no me quieren escuchar. No, usted no tiene que ser cobarde. Usted tiene que decirle, Señor, en esta hora yo voy a hablarle a mi sobrina, voy a hablarle a mi hermano, voy a hablarle a mi hermana, o a mis padres, o a mis hijos. Usted no tiene que ser cobarde. Y cuando le digan que te has hecho hermanita, sí, para la gloria de Dios, dígale usted, así contéstele, te has hecho hermanita, para la gloria de Dios. ¿Y cómo que la gloria de Dios? Porque es la gloria de Dios, porque Cristo vive y reina en mi vida. Cristo es el Rey de Reyes, Cristo es el Señor de señores. Y Él es el que va a venir un día, a venir por su iglesia. Él viene a vernos y viene por una iglesia santa, una iglesia fiel, una iglesia verdadera. Por eso les decía que somos luz. Y no lo digo yo, está escrito en la palabra. Por eso cuando usted escuche alguna prédica, algún mensaje que es evangélico, compárelo con la palabra de Dios. Si lo que se está diciendo en ese mensaje está sostenido con la palabra de Dios, está fundamentado con lo que está escrito en la palabra de Dios, porque esa es la sana doctrina que no ha cambiado. Muchos dicen, es que la sociedad ha cambiado y por eso hay que hacer lo que hace el mundo para que los jóvenes vengan, metamos al mundo a la iglesia. Eso no. Eso es una falsa doctrina, porque no podemos hacer amigos del mundo, porque el que se constituye amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Nosotros predicamos la sana doctrina. Dios quiere que usted escuche la sana doctrina, y cuando usted escuche a alguien predicar o dar un mensaje de Dios, compárelo con la palabra de Dios. La palabra de Dios es amor. La palabra de Dios te enseña a perdonar. La palabra de Dios te dice que no escuches espíritus engañadores. La palabra de Dios dice que no sigas mandamientos de hombre. Ahora en la actualidad las personas siguen mandamientos y mandatos de hombre, tanto en el mundo como dentro de la iglesia. Mandamientos de hombre.
Entonces, aquí está la palabra. Esta no ha cambiado porque Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Alabe lo que Cristo vive. Gloria a Dios. Amén. Dice Efesios 2:20. Dice, edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo mismo. Mire que está ahí la palabra escrita. El fundamento es Jesucristo. El que te habla de otro evangelio no te está predicando la palabra de Dios. Porque el evangelio es uno. Este es el que tiene que cumplirse, la palabra de Dios. Está escrita. Nadie puede añadir, nadie puede quitar. Ahora el ser humano dice, no, yo ahora le pongo algo a la Biblia, la quieren hasta cambiar. Así que si usted tiene una Biblia, atesórela, guárdela, léala. Porque muy pronto ya van a prohibir que se vendan las Biblias. Usted tiene que, si no la ha comprado, obtenga una, por así de urgencia, porque ahora la están cambiando. Hace poco fuimos a comprar una Biblia y ya están borrados ciertos versículos. Son doctrinas de hombres que ahora se están manifestando hasta dentro de la iglesia. Por eso es que nosotros tenemos que saber la sana doctrina, escuchar la palabra de Dios, que si el que está predicando está fundamentada su palabra en Cristo y en la palabra que está escrita en la Biblia, eso es un mensaje de Dios. Amén. Gloria sea al Señor. Alábelo, alábelo que Cristo vive. Porque cualquiera que se extravíe y cambia la doctrina, ya no es de Dios. Y si ya no es de Dios, va a ser del Dios de este mundo. ¿Sí sabe cuál es el Dios de este mundo? El diablo. Claro, el diablo. Que Jehová lo reprenda. Ese es el Dios de este mundo. Entonces yo no me puedo dejar engañar con fundamentos falsos y con doctrinas de demonios, porque hay doctrinas de demonios. Entonces yo tengo que escuchar bien la palabra y decirle a Dios, ayúdame a saber si eso es tuyo, Señor, o me están queriendo engañar. Y Dios la escucha, y Dios le abre su entendimiento, y usted va a decir, eso que está diciendo es mentira. Si te dicen, es que no debes perdonar, ¿usted qué va a decir? No, si Dios en la palabra nos manda a perdonar. Dice, perdona a tu enemigo. Es que porque es mi enemigo no lo perdono. Tienes que perdonarlo. Amén. Y si saben que también cuando oramos, tenemos que orar por el que te hizo daño. Tienes que orar por el que te hizo daño. Y usted se preguntará, ¿y por qué? Porque Dios nos perdonó a nosotros. Porque todos estábamos en la oscuridad. Y Dios nos ha traído a su luz admirable. Él nos ha dado salvación. Él nos ha dado vida eterna. Y Él sigue alimentando nuestras mentes, nuestro espíritu, para que usted no se pierda. Para que ninguno se pierda. Porque Cristo viene pronto. Todo lo que está pasando en la actualidad, el peligro que se vive ahora, son principios de dolores. ¿Sí lo han escuchado? Principios de dolores. Y va a ser peor cada día. Mire que ahora que las leyes han cambiado en beneficio de lo malo, va a haber peores cosas en el futuro que se avecina. Otras plagas, otras enfermedades, habrán terremotos, habrán inundaciones, peleará nación contra nación. Y dentro de la nación se pelearán entre ellos mismos. Y eso es lo que estamos viendo ahora. En las noticias, en los noticieros, usted puede ver cómo también la naturaleza no aguanta más la naturaleza. Imagínense que el pecado del ser humano ha llegado hasta el mismo cielo. Pero Cristo viene por su iglesia. Y nosotros seremos arrebatados con Cristo de la gloria cuando lo veamos descender de las nubes. Nos vamos con Cristo. Usted se va con Cristo. Amén. Gloria a Dios. Alábelo, alábelo porque Cristo vive. La palabra de Dios es nuestra guía en nuestra vida. Ahora hay personas aquí reunidas que son cristianas.
Pero hay que tener mucho cuidado de que en las congregaciones han metido las doctrinas del hombre. Una de esas doctrinas es la doctrina de la prosperidad, ¿sí la han escuchado? Sí, y muchos predicadores tendrán que dar cuenta a Dios. Porque todos los que predicamos la palabra tenemos que tener mucho cuidado y predicarla con temor a Dios. En poderla predicar sin nosotros meter nuestra carne, nuestra humanidad y decir entre ella mandamientos de hombre, porque lo que predicamos es el mandamiento de Dios, es la palabra de Dios que está escrita. No podemos poner doctrinas de demonios. Por eso los predicadores de la prosperidad van a dar cuenta algún día ese Dios eterno de la gloria. Alábenlo, alábenlo que Cristo vive. Ahora, aparte de las doctrinas de prosperidad hay otras doctrinas. Las doctrinas de la comodidad le dicen ahora. También está la doctrina del servilismo. Hay que servirle a los que ellos escogen nada más, pero a nadie más. Son doctrinas que el ser humano se ha creado para sus deleites, para sus beneficios. Por eso es que mucha gente no quiere saber del Evangelio. Son doctrinas de demonios. Pero nosotros tenemos la doctrina de Dios, ¿no verdad? El fundamento que es dado por Jesucristo a los apóstoles, a sus profetas. Eso debemos seguir. La doctrina del Dios eterno de la gloria. Alábenlo, alábenlo que Cristo vive. Ahora, los predicadores no predican arrepentimiento, no predican pecado, no predican santidad. Pero nosotros queremos que ustedes aprendan y Dios nos da la palabra para que nosotros procedamos al arrepentimiento. Todos los días que cuando usted se sienta mal o se sienta desanimada porque ha hecho algo malo, usted pídale perdón a Dios, arrepiéntase de lo que ha hecho. Por eso se invita a las personas que no tienen a Cristo en su corazón que procedan al arrepentimiento, que el pecado los va a llevar a la muerte eterna, porque ahora están muertos en delitos y pecados, y Dios quiere darle vida, y darle vida en abundancia como a nosotros nos ha dado vida en abundancia. Alabe lo que Cristo vive. Hoy te hemos traído la palabra de Dios porque Dios quiere darte vida en abundancia. Porque antes nosotros estábamos muertos en delitos y pecados y escuchábamos la palabra de Dios y nos decidimos recibir ese Cristo de la gloria en nuestro corazón y en nuestra mente. Abrimos nuestro corazón, nuestra vida, para que ese Cristo entre a nuestras vidas, ¿no verdad? Y nosotros hemos recibido salvación, nos arrepentimos de los pecados. Amén. Entonces todos estamos escuchando la palabra de Dios y Dios te dice en esta tarde y noche que nos arrepintamos de nuestros pecados. Amén. Porque tenemos también que vivir en santidad para no perder la vida eterna. Cuando usted acepta a Cristo en su corazón, desde ese momento empieza en usted a operar la vida eterna. ¿No ve que cuando estaba muerto en delitos y pecados, usted estaba muerto espiritualmente? Pero cuando acepta a Cristo, usted recibe vida y vida en abundancia. ¿Y quién se la da? Ese Cristo de la gloria, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Amén, glorifique a Dios. Amados hermanos, los invito a ponerse de pie por esta santa y bendita palabra. Que Dios nos recuerda que tenemos que estar apercibidos cuando escuchamos alguna predicación por internet o porque alguien está predicando. Siempre decirle a Dios, dame entendimiento, dame discernimiento para saber si esa es una sana doctrina. Si esa predicación está sostenida en el fundamento de tu palabra. Amén. Amén. Entonces, ese es el mensaje esta tarde para cada uno de vosotros y para mí también. Siempre tenemos que estar apercibidos porque hoy vivimos tiempos difíciles, tiempos donde se sufre la sana doctrina, porque hay personas que les encanta escuchar cosas que los beneficien a su ego, a su vanagloria.
y que beneficien a su pecado del cual no quieren salir. Amén. Amén. Entonces, vamos a orar por esta santa y bendita palabra que Dios nos ha traído. Amado Dios, gracias te damos.